celular y de cada uno de los organelos. ¿Ya? La idea era simplemente, como les decía, inducir al estudio. Bueno, vámonos entonces ahora punto por punto. Bueno, las células nos dice, perdón, estoy buscando ¿dónde estaba yo? Aquí. Acá está. Mostrar el video. Sí, creo que ahí estoy. Ahora sí, sí, ahí lo puedo ver. Ya. Nos dice que las células son la base de todos los seres vivos. O sea, todos los seres vivos vamos a estar formados por células. ¿Ya? Al igual que este dibujito, aquí nosotros estamos mirando una figura que está hecha con Legos. ¿Ya? Sin embargo, nosotros no decimos que este es un montón de Legos. Lo que nosotros decimos es que esto es un mono. Que si nosotros lo analizamos puntualmente, está hecho por pequeñas piezas plásticas que son cada una de ellas bloques de Lego. De la misma manera, los seres vivos, como nosotros, estamos hechos de piezas más pequeñas. Esas piezas más pequeñas se llaman células. Si nosotros tomamos cualquier ser vivo y lo empezamos a disgregar, lo empezamos a separar, vamos a llegar a que sus constituyentes básicos, vitales, son las células. Claro que no son células al lote, son células que necesariamente tienen que estar muy bien organizadas. De lo contrario, no tendríamos nosotros un organismo. Entonces, eso es lo medular del asunto. Ahora, un par de cosas. Los seres vivos estamos formados por átomos, al igual que cualquier cosa que esté en el universo. Sin embargo, los seres vivos estamos hechos por algunos tipos de átomos, no por todos. En el universo, en la naturaleza, existen cerca de 92 tipos de átomos distintos, de elementos distintos. La verdad es que son 90, pero digamos 92. Tú puedes buscar fierro, puedes buscar cobre, puedes buscar oro, carbono, nitrógeno, helio, xenón. Puedes encontrar muchas cosas en la naturaleza. Pero cuando tú analizas un ser vivo, cualquiera que sea este, una planta, una vaca, una bacteria, un hongo, cualquier ser vivo, vamos a ver que estamos formados principalmente por estos 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ojo, principalmente, no solo por esos, principalmente por eso. Tenemos también algunos otros pocos, pero son en una cantidad muy menor, comparativamente hablando. ¿Ya? Ahora, estos elementos se van a combinar y van a formar moléculas complejas que nosotros no vamos a estudiar todavía, pero por ejemplo forman grasas, azúcares, pueden formar proteínas, pueden formar ácidos nucleicos y otras cosas. Y cuando estas moléculas se empiezan a combinar, pueden formar organismos o elementos de aún mayor complejidad. Por ejemplo, el ADN o las mitocondrias. En el fondo, lo que va pasando con los seres vivos es que nos vamos complejizando. Nosotros no somos simplemente un montón de átomos que se tiraron por ahí y se dio origen a la vida. Nosotros somos individuos organizados. Es una de las características más importantes de los seres vivos. Los seres vivos tenemos organización. No podemos ser individuos que están hechos al lote. Y de ese nivel de organización, bueno, las células son uno de los más importantes. Son los ladrillos con los cuales se construyen absolutamente todos los seres vivos. No puede haber un ser vivo que no tenga células. No existe. ¿Ya? Cualquier ser vivo es por lo menos una célula. Por eso es que los virus no están vivos. Los virus no son células. Son cuestiones más chicas que las células. Menos organizadas. Son menos complejas. ¿Y qué son los virus entonces, mister, si no están vivos? Se les llama unidades genéticas móviles. ¿Ya? Porque un virus básicamente es un poco de gen, un poco de material genético. Y ese material genético se puede meter en tus células. Y claro, ahí se suma. Porque nuestras células tienen la capacidad de interpretar información genética. Tienen que hacerlo. Pero para interpretar información genética necesitan energía, necesitan otro organelo, necesitan un montón de cosas. En cambio, ¿qué hace el virus? El virus solamente envía ese pedacito de información genética y se las ingenian para meterlo en nuestra célula. Y cuando están dentro, nuestra célula, que no hace distinción, empieza a fabricar, a ejecutar la información que manda el virus.
Entonces, el virus se ahorra un montón de espacio. ¿Ya? Es como un polizonte de información. Esa es la idea de un virus, es como un polizonte de información, que es el mismo concepto que se utiliza para los virus de computadores finalmente. ¿Ya? Mete un poquito de información que se mete en el programa y después el computador lo corre sin darse cuenta. Son súper interesantes los virus. Tienen mala fama, ya, hay que decirlo, que los virus tienen más mala fama que de la que se merecen. Los virus son súper importantes. En términos biológicos, los virus han permitido la evolución. ¿Ya? Los virus han permitido que nosotros seamos lo que somos hoy. Lo que pasa es que de repente hay algunos que corren con colores propios y empiezan a alterar más de lo necesario. ¿Ya? Pero los virus son buenos. ¿Ya? No quiero que... Ojo, desde el punto de vista biológico. Tal vez desde el punto de vista sanitario y de salud y etcétera, claro, tú puedes decir que no. Pero desde el punto de vista estrictamente biológico, los virus han sido muy útiles para que la vida en el mundo sea como es hoy. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, el descubrimiento fue, tal como les mencionaba recién, por algunos investigadores, Anton van Leeuwenhoek, que había hecho este microscopio simple, Robert Hooke, que hizo este microscopio un poco más complejo. ¿Ya? Aquí están nuevamente los esquemas. Este es el esquema del microscopio de Anton van Leeuwenhoek, se lo mostraba recién. ¿Ya? Pero con esto, básicamente lo que él podía era ver algunas cosas que eran pequeñas, verlas de un tamaño más grande. Este es el microscopio de Robert Hooke, que es un poco más complejo. ¿Ya? ¿Y cómo funciona? Bueno, aquí adentro tienen lentes, aquí tiene un lente, acá tiene otro lente, ¿ya? Y acá a veces tienen otro lente, de modo que los rayos llegan desde aquí, aquí hacen foco, ¿ya? Este foco viene para acá, hace foco y por lo tanto finalmente la imagen que se le cae es mucho más grande. ¿Ya? Esa es la idea del microscopio de Robert Hooke. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, ellos se empezaron a dar cuenta, los primeros investigadores, que habían características comunes en muchos de estos organismos. Y hay dos personas súper importantes en esto. Uno era un botánico. Recuerden que los botánicos trabajan con plantas, estudian plantas. Se llamaba Matthias Schleiden. Y, de acuerdo a múltiples observaciones, en 1837 él concluye que todas las plantas están formadas por células. Eso fue lo que él descubrió. Después de mirar muchas plantas se dio cuenta que en realidad todas las plantas estaban hechas por células y plantea este postulado. 2 años después viene un zoólogo, los zoólogos estudian animales, se llamaba Theodor Schwann, y él postula que también los animales están hechos todos de células. Entonces, con esta información se empiezan a plantear ya algunos postulados, algunas generalizaciones. Y esas generalizaciones se conocen como teoría celular. La teoría celular nace con los avances en la microscopía, ¿ya? Y con las observaciones de estos dos científicos. Y esta teoría celular tiene tres postulados. El primero, todos los seres vivos están formados por una o más células, y ese postulado se le conoce como el postulado de la unidad estructural, que significa que todas las células están hechas por al menos, perdón, todos los seres vivos están hechos por al menos una célula. El segundo postulado dice, la célula es la unidad básica en donde la vida ocurre. Es decir, la célula es la unidad funcional. ¿Ya? Todo lo que nosotros somos capaces de hacer es porque nuestras células son capaces de hacerlo. Si nosotros somos capaces de detectar los colores, es porque tenemos células especializadas que se encargan de detectar los colores. Si nosotros somos capaces de ocupar oxígeno, es porque nuestras células necesitan oxígeno. Y así sucesivamente. Y el tercer postulado
nos dice que toda célula proviene de otra preexistente. Es decir, la célula es la unidad reproductiva. Los seres vivos se reproducen gracias a que tienen células. ¿Ya? Esos son los postulados de la teoría celular. Hay un cuarto postulado que aparece aquí con un color más clarito, ¿ya? Porque es un postulado nuevo. No está, por lo tanto, dentro de los postulados clásicos, y nos dice que la célula es la unidad hereditaria. Es decir, que el hecho de que la información se transmita de padres a hijos es porque hay células que transmiten esa información de padres a hijos. Esa es la idea de la célula como unidad hereditaria. ¿Ya? Esto tienen que aprendérselo bien, tienen que aprender a aplicarlo. ¿Ya? Es lo más básico que hay que saber de biología celular. Bien. Ahora, aquí está la idea también de los seres vivos. Recordar cómo se organizan los seres vivos. ¿Ya? Estos son los que se conocen como niveles de organización. ¿Ya? Y fíjese, aquí en estos niveles de organización aparece un nivel específico que se llama nivel celular. ¿Ya? Está ahí. ¿Ya? Pero obviamente que hay cosas más chicas que una célula. Por ejemplo, un organelo es más chico que una célula. Una molécula es más chica que una célula. Un átomo es más chico que una célula. Y también hay cosas más grandes que una célula, que son los tejidos, por ejemplo, que es un grupo de células, los órganos, ¿ya? Que son distintos niveles de organización que los vamos a ir conversando en la medida que vayamos avanzando en estos contenidos. ¿Ya? Bien. Aquí está la misma idea, por si acaso. Ahí la pueden después ustedes leer. ¿Ya? Esto se les supone que el nivel de complejidad así ya va aumentando, cada vez más complejo. Bien. Ya esto es súper importante. Y de hecho, aquí está un poco la pregunta que hacía hace un ratito Vicente. ¿Por qué los virus no se consideran seres vivos? Y se explica por Que lo se dice que siguiente. los virus no son seres vivos, ¿qué Claro, características no dan? exactamente. ¿Por qué? Porque no cualquier cosa que se mueva es considerado un ser vivo. Para que algo sea considerado un ser vivo, necesita cumplir algunas características. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos tres imágenes y tal vez nosotros todos coincidimos en que estos tres son seres vivos. ¿Ya? Este es un perrito, esta es una ameba y estas son unas flores. Eh, ¿Qué características tienen todos ellos en común? Que nos permiten decir que ellos están vivos. ¿Y por qué razón, por ejemplo, la Tierra que se logra ver acá no está viva? Bueno, porque hay ciertas características que nos permiten definir cuando algo está vivo y cuando no lo está. ¿Ya? Esas características son compartidas por todos los organismos que están vivos, en mayor o menor medida. ¿Ya? ¿Cuáles son esas características? Las vamos a ver al tiro. Vamos a ahorrar lo que aparece acá y son las que están aquí. Primera característica, ya la habíamos mencionado en parte, ¿ya? Sale, o sea, la habíamos recién cuando hablábamos del, de los postulados de la teoría celular. Están hechos todos los seres vivos de una o más células. Acá hay un ejemplo, este es un paramecio. ¿Y qué significa esto? Que todos los organismos están formados por una o más células. La célula es la unidad básica de la vida. Algunos seres, como este paramecio, son unicelulares. Están hechos por solamente una célula. Segunda característica que tienen los seres vivos. Exhiben organización. Eh, un poco se relaciona con lo que les conversaba al comienzo, cuando tenían este mono hecho con Legos. Tú no sacas nada con tener un montón de piezas de Legos si no están ordenadas. ¿Ya? Tú no vas a tener una figura de Legos si simplemente tomas piezas de Lego y las tiras dentro de una caja. Lo que necesitas es que haya organización. Y los seres vivos también. Tenemos un altísimo nivel de organización. Los sistemas biológicos son organizados, ¿ya?
Y cada estructura que nosotros tenemos cumple funciones específicas. Aquí hay unos hormigueros y nos sale el ejemplo de la lengua. La lengua de este hormiguero cumple la función de capturar hormigas, ¿verdad? Para que este osito simplemente pueda vivir. ¿Ya? O sea, hay organización. Si se perdiera esa organización, este animal no podría después vivir. Otra característica súper importante, crecen y se desarrollan. Tenemos acá un pirigüín y acá tenemos ya un aruro, un sapo. ¿Ya? Es decir, van cambiando con el curso de los años, se van modificando. Podemos ir creciendo, pero también podemos ir desarrollándonos, que es distinto. Crecer significa aumentar tu masa, nada más. Pero desarrollarse significa adquirir nuevas habilidades, nuevas capacidades. Y eso es característico de los seres vivos. Si tú tomas un cable, por ejemplo, y tengo este cable, ya, yo lo voy a dejar aquí en esta pieza 40 años, va a seguir siendo lo mismo. Ya, puede que tenga organización, ya, está organizado, tiene una zona, tiene otra zona acá, tiene esto que es para atarlo. Sí, tiene organización, efectivamente, pero no crece y se desarrolla. Por lo tanto, este cable no va a ser un ser vivo. Cumple una de las características que hay descritas aquí, pero no las cumple todas. Dice, otra característica, se reproducen. O sea, son capaces de dar origen a nuevas versiones de sí mismos. Y eso tampoco va a pasar, ¿ya? Con ningún elemento que yo tenga y que no tenga vida. ¿Ya? Si yo dejo este cable aquí, es un cable, y en 40 años más seguirá siendo un cable. ¿Ya? Ahora, ojo con eso también. No es que los seres vivos necesariamente tengan que reproducirse, pero tienen la probabilidad de reproducirse. O sea, si usted no tiene hijos, no es porque no significa que usted no sea un ser vivo. Usted tiene la posibilidad de reproducirse. ¿Eh? O si alguien es estéril, no significa que no sea un ser vivo. ¿Eh? Es simplemente generalizaciones. Tenemos que entender eso también. Hay más características, estas son las últimas. Importantísimas, responden a estímulos. De hecho, yo diría que esta es una de las más importantes para determinar cuando un ser humano está vivo o no está vivo. ¿Ya? ¿Cómo sabes tú si una persona está viva o no? Le hace algún estímulo. ¿Ya? Le miras los ojos, si es que reacciona frente a una luz, ya le golpeas un poco, ¿no? Le ves algún reflejo, ya, si es que no tiene reflejos, si es que no responde a estímulos, tú puedes decir que se murió. De hecho, ese es el indicador de la muerte, la ausencia de respuesta cerebral. ¿Ya? Pero esto nos mantiene vivos. Piensen en esta gacela. Tiene un fuerte estímulo para escapar. Tiene que proteger su vida. Pero este leopardo también tiene un fuerte estímulo, que es el hambre. ¿Ya? Entonces, el estímulo del hambre la hace buscar esta presa, y esta presa tiene la imperiosa necesidad de salvarse, por lo tanto responde frente a ese estímulo, intentando escapar. Si nosotros no respondemos a estímulos, entonces ya no hay nada que hacer. Otra característica importantísima, requieren energía. De hecho, una parte importante de nuestra vida se basa en buscar esa energía. Nosotros estamos, como sociedad, nosotros nos especializamos, vamos a una escuela, aprendemos algún oficio, estudiamos alguna profesión, para después trabajar, para desempeñarnos en eso, para obtener algunas mejoras en nuestra condición vital, ¿ya? Tener una mejor casa, tener unas buenas vacaciones, un buen auto, qué sé yo. Pero lo principal es comer. ¿Ya? La gente trabaja en primera instancia para satisfacer sus necesidades más básicas. Y una de las necesidades más básicas es obtener energía. ¿Y de dónde obtenemos energía nosotros? De los alimentos. Ahora, una vez que ya tienes, que has suplido esa ausencia, bueno, puedes preocuparte de otras cosas. Pero si tú quedas de alguna manera atrapado en un entorno en donde el dinero no te sirve de nada, la búsqueda principal en ese momento va a ser buscar comida.
Piensen en estas clásicas películas de personas que quedan atrapadas, que cae el avión en alguna parte y quedan aislados, qué sé yo. Lo primero que buscan es satisfacer esa necesidad, la necesidad energética. ¿Ya? Bueno, agua también, obviamente. Pero lo primero es satisfacer la necesidad de energía. Otra característica fundamentalísima nos dice, mantienen su homeostasis. Y aquí esta palabra, homeostasis, vamos a tener que explicarla bien brevemente. La homeostasis son las condiciones necesarias para que nuestro organismo funcione bien. Vamos a entenderlo bien simple si pensamos, por ejemplo, en la temperatura, en el calor. Cuando nuestro cuerpo comienza a calentarse, comienza a aumentar la temperatura interior, ¿ya? Tenemos que ejecutar una respuesta, porque un aumento de nuestra temperatura interior puede alterar el funcionamiento de nuestro organismo. Nosotros realizamos una respuesta homeostática. Esa respuesta homeostática frente al aumento de temperatura es esto. Nosotros empezamos a sudar. El sudor tiene la finalidad de mantener nuestra temperatura dentro de márgenes seguros para la vida. Márgenes seguros son más o menos 36,5, depende de dónde la midas por si acaso. ¿Ya? Más o menos 36,5 grados. Si una persona empieza a hacer deporte, por ejemplo, y esta temperatura comienza a aumentar, nuestro organismo de inmediato va a empezar a sudar para mantener nuestra temperatura. ¿Ya? Es más, si ya no puede sudar más, se desmaya, con el fin de que no siga subiendo su temperatura. Y eso también es una característica de los seres vivos. Y la última, antes que se nos vaya el tiempo, es que los seres vivos evolucionan. Dígame. Se nos va a agotar la clase en cualquier momento. Claro, por eso les decía, nos quedan como 30 segundos. La última característica es que los seres vivos evolucionan en el tiempo, ¿ya? Queramos o no, nosotros también vamos a ir variando con los años, ¿ya? Y con eso ya nosotros definimos a los seres vivos. La próxima clase ya entramos de lleno a biología celular. Por favor, traten de tener su libro a mano. En su libro también aparece biología celular, ¿vale? Nos vemos en una semana más, muchachos. Que estén muy bien, que descansen. Chao, nos vemos. Chao, muchachos. Chao, Que estén bien. mister. Hasta la próxima.